Bueno, y acá seguimos hablando de este día tan importante, 431 años nada más y nada menos de la Fundación de San Salvador de Jujuy, con la profesora Gabriela Sica, pero además es doctora en Historia. Doctora, tiene un máster en Historia y está acá con nosotros. Gracias por venir, buen día. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos conocer un poquito un poco más desde otro lado quizás, la fundación de nuestro San Salvador. A ver, hay que pensarla en el contexto de la conquista de América y especialmente después la conquista de los Andes, de lo que era después el virreinato del Perú. Las ciudades se fundaban, digamos, en el caso del noroeste argentino, que va a ser desde 1563, antes que se funde se realice la tercera fundación de Jujuy, va a ser se crea la gobernación de Tucumán. En general, digamos, hay que decir que nosotros estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, en una invasión o conquista por parte de un ejército, y eso no existía, digamos. Lo que venían acá eran conquistadores que eran particulares, que venían con una hueste. ¿Qué significaba esto de la hueste? Era un conjunto de particulares también. Este particular que encabezaba, que en el caso de esta última fundación es Argañarás, hacía un contrato muchas veces con la corona por el cual él ponía todos los medios, digamos. Esta hueste o esta empresa militar se financiaba por el propio conquistador y los particulares a cambio de futuras, por ejemplo, mercedes de tierras o de encomiendas de indígenas. Y la gobernación de Tucumán, además, bueno, es un proceso, estos procesos son, y se hacía en nombre de la corona de Castilla, pero no era un ejército, eran particulares. ¿Qué hacían estos particulares? O sea, que además muchos de los que llegan acá venían ya desde la conquista de Perú. En general, lo que aspiraban era al ascenso social, a enriquecerse y evangelizar, digamos. Eran como las tres motivaciones que tenían. Cuando se fundaba una ciudad, hay que pensar que no era solamente la ciudad, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de la ciudad y su institución más importante, que era el Cabildo, pero esa ciudad tenía una jurisdicción política sobre un espacio mucho más amplio. Que eso se fijaba también en el acta de fundación. En este caso, por ejemplo, la jurisdicción de la ciudad de San Salvador de Jujuy abarcaba la Puna, la Quebrada y el Valle de Jujuy. Y de alguna manera en todo el noroeste argentino, las ciudades que perduraron, porque muchas de estas ciudades eran destruidas o abandonadas dependiendo, digamos, de las coyunturas políticas. Y en el caso de Jujuy, y en el caso de las que perduran en el noroeste argentino, van a ser justamente el núcleo de las futuras provincias. O sea, si ustedes piensan, el territorio de Jujuy después, digamos, se amplía hacia lo que es la zona de Yungas, pero el territorio de Jujuy, digamos, ya la ciudad abarcaba ese territorio. Jujuy, bueno, esto ya está reiterado, era cuando esta última fundación, había habido dos fundaciones previas, no es que se había fundado antes, sino que había dos fundaciones previas en distintos momentos y con distintos nombres, inclusive pero localizadas en el Valle de Jujuy. Jujuy es una de las últimas, digamos, en el concierto de la gobernación de Tucumán, y que se buscaba, digamos, partía esta expedición de una política del virrey Toledo, que estaba reorganizando el Perú, para asegurar el camino entre la gobernación de Tucumán y las zonas mineras del Alto Perú, que eran el centro económico del virreinato. Cuando se fundaba había toda una serie de rituales, porque algo que a nosotros nos parece raro en la época, todo el acto político tenía que ver con lo escrito, por eso hay un acta de fundación, pero también con lo ritual, lo gestual y lo oral. Entonces, previamente se señalaba dónde iba a estar el centro, digamos, porque estas ciudades se fundaban, digamos, con la idea de dameros, de calles ordenadas, con una plaza central, donde además estaban las dos instituciones más importantes. Uno era el Cabildo y otro era la iglesia. Entonces, a partir de fijar estos límites, se fijaba dónde se iba a construir. Obviamente la iglesia no se lo hacía en el momento, y a partir de ahí, digamos, se hacían todos los rituales que daban por fundada y establecían cuál era esa jurisdicción política amplia de la ciudad. Claro, y Gabriela, de esos intentos, digamos, ¿por qué justamente esta terminó como asentándose y quedando como esta fundación?
porque los intentos previos tuvieron otro contexto. La primera fue la ciudad de Nuestra Señora de Nieva, digamos, en 1563, que eso estaba en un momento donde había un gobernador tucumán que había propiciado, digamos, porque obviamente, si uno mira desde el otro lado, estas ciudades se fundaban sobre un territorio que también ocupaba gente, digamos, que ocupaban las poblaciones indígenas. Entonces, en muchos casos, estas había coyunturas cuando se funda Nieva, digamos, había una coyuntura favorable donde había una especie de negociación con los núcleos más rebeldes indígenas, pero que acabada destituido ese gobernador, lo que provocan es toda una sublevación y la destrucción de muchas ciudades. Nieva se destruye con muchas otras que también se habían fundado en este periodo. Y la segunda también termina por la destrucción, digamos, se abandonan en muchos casos porque no se podían sostener, pero también por la destrucción de las poblaciones indígenas que, como digo, veían que le estaban ocupando su territorio, cuya reacción lógica, digamos, era oponerse a la fundación de la ciudad española. Claro. Qué importante poder conocer esta parte, esta historia, la de Jujuy sobre todo, nosotros todos los jujeños, de otra forma también. ¿Por qué van cambiando quizás la explicación de los historiadores o cada uno desde su óptica? Van cambiando en muchos sentidos, porque por un lado la historia te permite conocer quiénes somos en el presente, o sea, recurrir a la historia, pero también la investigación histórica tiene que ver muchas veces con las preguntas que el presente se hace desde sus coyunturas al pasado. Y por otro lado, los avances de la investigación, digamos, cada vez los investigadores hacemos nuevas preguntas a muchas fuentes que existen, encontramos nuevas fuentes. En el caso de la historia colonial, el gran problema es que estas fuentes muchas veces están dispersas. Hay poco acá en el archivo histórico, un poco, pero también hay en el Archivo Nacional de Bolivia, que es Sucre, porque era la audiencia de Charcas tenía jurisdicción sobre la gobernación de Tucumán. Entonces es la búsqueda de fuentes, es las nuevas preguntas que se hacen y es también cómo los historiadores piensan, digamos, que tienen que, desde sus perspectivas teóricas, investigarse o preguntarse sobre determinados acontecimientos o procesos. Claro, y cuán importante, ¿no? Justamente lo recalcaba, quedó como la capital, la importancia en todo el tiempo, porque podría haber sido, o digamos, otro el punto central de la provincia. Sí, quedó como primero porque, bueno, desde la perspectiva española, el valle era más fértil, ellos buscaban el agua, mientras, digamos, la presencia cercana de agua, en este caso había 2 ríos, pero además, después Jujuy va a tener un papel, a pesar de no ser una ciudad muy grande demográficamente durante la etapa colonial, tenía un papel muy importante en lo que significaba el tráfico de mercancías de toda la zona de la gobernación de Tucumán y Cuyo hacia Potosí. Potosí era el centro, digamos, Potosí era la mina más importante, pero además el centro económico del virreinato. Y entonces, todo desde distintas regiones como Tucumán o Cuyo, digo, venían en carreta en las mercancías y acá comenzaba lo que se llamaba el Camino del Alto. Y entonces acá se bajaban todas las mercancías, se las cargaba en mula y de acá salían las mulas cargadas. Entonces Jujuy tenía esa importancia, no por peso demográfico, sino por lo que significaba este papel en el tráfico económico de los siglos XVII, XVIII y parte del XIX. Mirá cómo marcaba, ¿no?, la provincia de Jujuy ya desde ese año, hace 430 años, 31 años, la importancia quizás de la zona y todo lo que era demográfico. Después pasa de un tiempo a ser Buenos Aires o todo ese lugar. Sí, si uno mira en el siglo XVII, por ejemplo, cuando empieza a crecer la ciudad de Jujuy, Buenos Aires es una ciudad muy chiquita y muy marginal y las ciudades más importantes estaban en el noroeste argentino, digamos, Córdoba, Santiago del Estero, que había sido la primera fundación española que se mantiene, Tucumán, Salta, digamos, eran ciudades mucho más importantes, ligadas a este tráfico económico hacia las zonas mineras y en realidad después, recién en el 18, es que Buenos Aires cobra relevancia. Claro, ¿y el nombre San Salvador siempre fue el primero que estaba designado?
El nombre se elegía normalmente, digamos, todas las fundaciones españolas normalmente se solían tomar nombres del lugar, digamos, de un topónimo indígena, si ustedes quieren, y se le agregaba generalmente el nombre, o se ponía bajo la advocación de un santo. En este caso, San Salvador en realidad es la transmutación del Señor, digamos, es un proceso religioso. Pero, digamos, muchas veces la elección del nombre tenía que ver con los sacerdotes que acompañaran, si eran de determinada compañía religiosa, por ejemplo, orden religiosa, por ejemplo, los jesuitas tenían sus propios santos, los franciscanos, o también las advocaciones del propio fundador, digamos. Bueno, muy interesantes, la verdad. Sí, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí uno va tomando nota, va apuntalando de todo, y estas fechas es como para reconocer un poco más de nuestra historia, porque muchos desconocemos, siempre hablamos de la fundación, nos quedamos en el asueto, en que no vamos a trabajar, no vamos a la escuela, pero no recalcamos claramente lo que significan y la importancia que tienen dentro de la historia. Bueno, yo lo que quiero decir es que Jujuy tiene una historia larguísima y riquísima, pensada como región, porque no siempre ha sido una provincia, obviamente, sino que tiene una larga historia. O sea, además, si uno toma la historia prehispánica, tenemos una larguísima historia, una densa historia y una riquísima historia que es bueno conocer. No empieza solo no empieza con la fundación. No empieza con la fundación. Hay una historia previa y una historia posterior también muy rica. Bueno, la vamos a conocer en algún momento. Sí. La vamos a invitar. Sí, no hay problema. Está muy bueno conocer también qué pasaba antes de llegar acá, ¿no? Sí. Más allá de saber que el norte era elegido justamente por el contacto y la salida hacia los océanos, bueno, lo que nos explicaba. Pero también está muy bueno saber qué pasaba antes, bueno, después, y por qué llegamos así hasta acá. Sí. Gracias, Gabriela, por venir y tomarse unos minutos en esta jornada. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tenga buen día, gracias. Para conocer de otro lado, porque siempre cuando hablamos de historia, muchos por ahí dicen, no, a mí no me interesa, no me gusta, no siento como esa conexión, pero es necesario conocer distintos puntos, conocer más de nuestra provincia, porque muchos desconocemos. Nos quedamos con lo que nos enseñaron en chiquitos, ¿no? Lo que decía también la doctora profesora, esto de la guerra, de lo que te enseñan en las revistas, quizás. En su momento. Así que bueno, aquí un poco... Habría que ayornar la educación y al enseñar la historia, ¿no? Con la actualidad, con las tecnologías. Sí, digamos, ahora hay muchas herramientas para eso. Y muchas formas de llegar a distintos públicos, porque por un lado es la educación, pero también, por ejemplo, en esta provincia que el turismo es tan importante, que es una fuente de ingresos tan importante, o sea, conocer la historia también tiene que ver con justamente, no solamente mejorar, digamos, el atractivo turístico, pero me parece más importante preservar y conocer el patrimonio de lo que tenemos. Que es fundamental. Gracias, Gabriela, de nuevo. Aquí con Gabriela, un poco conociendo de la historia en esta jornada particular de la Fundación de San Salvador. Vamos a hacer la primera pausa. Bueno, Belu, ya volvemos.